¿Qué tal? Buenos días. Analizar unas elecciones que en realidad son 27 y con motivaciones que pueden ser muy diferentes en cada país de la Unión Europea resulta harto complicado, pero dejando de lado los matices podemos decir que el centro-derecha ha ganado las elecciones a través de la marca del Partido Popular Europeo y que pese al avance de la ultraderecha en algunos países importantes, en el conjunto de la Unión no ponen en peligro la estabilidad proeuropea que garantizaría la unión de populares, socialistas y liberales. Ursula von der Leyen se ve de nuevo al frente de la Comisión Europea. We won the European elections, my friends. Gana el Partido Popular Europeo, pero el ascenso de la ultraderecha se ha indigestado a dos gobiernos tan simbólicos e importantes como Bélgica o Francia, donde Macron ha tenido que convocar elecciones legislativas inmediatamente. En Italia, la actual presidenta Meloni ha aguantado bien y en España, victoria del Partido Popular ante un PSOE que siente que ha salvado los muebles tras unas encuestas, todas menos el SIS, que auguraban al inicio de la campaña una derrota a mayor distancia del PP. En la extrema derecha, a Vox se le abre un descosido llamado Alvise, que se ha llevado 3 eurodiputados con los que en teoría contaban los de Abascal. Por cierto, que el tal Alvise ha obtenido uno de sus mayores caladeros de votos aquí en Canarias, donde el PSOE ha sido la fuerza más votada en estos comicios. Vamos a recordar estos resultados a nivel estatal, con los 61 escaños que elegía nuestro país. El PP con 22 escaños ha sido el más votado, con 9 eurodiputados más que en 2019. Superan 2 escaños al PSOE, que ha perdido 1 respecto a las anteriores elecciones. Vox se suma a la ola que predomina en algunos países de Europa, se coloca como tercera fuerza, con más representantes con 6, ha ganado 2, tras ellos a Sumar y ahora Repúblicas, donde están Esquerra Republicana o Bildu, que tienen 3 escaños. Los mismos que Alvise con su plataforma Se acabó la fiesta. 2 escaños tendrá Podemos, uno Junts y otro Zeus, donde estaba insertada Coalición Canaria, que no logró que su candidato fuera elegido, pues iba como número 2 en la lista. Los 61 escaños de España se han elegido con el 51% de los votantes decidiendo no ir a votar. La abstención ha sido, por tanto, la gran ganadora. La participación en todo el país fue del 49%. Esto es mucho menos que en 2019, cuando se votó más también al coincidir con municipales y regionales, y fue del 60%. Respecto a 2015, cuando las elecciones fueron solo europeas, la participación ha sido 6 puntos mayor. Canarias ha sido una de las regiones más abstencionistas de todo el país. El Partido Popular ha sido la primera fuerza, como decimos a nivel nacional, con más del 34% de los votos, pero en Canarias fue superado por el Partido Socialista. Los populares consideran que los españoles han vuelto a decir no al presidente Pedro Sánchez. El pulso entre el PP y el PSOE por el primer puesto en las europeas finalmente lo han ganado Lotte y Feijóo. Han conseguido 22 escaños, 2 más que los socialistas. Nunca un gobierno se había dejado 9 puntos solo en 6 meses desde su toma de posesión. La censura, por tanto, de los españoles a Pedro Sánchez ha quedado constatada hoy en las urnas y no tiene ningún precedente. Pedro Sánchez durante esta campaña ha estado lanzando mensajes del tipo que quería darse el gustazo de ganar a Feijóo. Pues bien, querido Pedro, el gusto es nuestro. Un gusto que también se ha dado el PP de Canarias. Hay quienes empiezan a definir esta victoria del Partido Popular como muy poco ventajosa. Sin embargo, yo soy de los que opina que esta victoria ha sido sumamente, no solo justa, sino además muy trabajada, ¿no? El Partido Popular ha crecido 9 escaños. Entre los candidatos populares electos se encuentra el canario Gabriel Mato, que ocupa el puesto número 13 de la lista. El Partido Socialista se muestra satisfecho con estos resultados. Creen que si se trataba de un plebiscito contra Sánchez, Feijóo lo ha perdido porque consideran que la diferencia entre ambas formaciones ha sido mínima. Aquí en Canarias ha sido el partido más votado. Euforia en la sede del PSOE nacional, donde hablan de resultados magníficos. Aseguran el dique ante la ultraderecha y consideran que los ciudadanos han dado un respaldo claro al gobierno y a su presidente. El señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del gobierno. Está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo.
Canarias ha sido, junto a Navarra y Cataluña, una de las 3 comunidades autónomas donde los socialistas se han impuesto a los populares. Han sacado más de 200.000 votos. Un resultado magnífico que tenemos que subrayar, que ratifica el trabajo que estamos haciendo, incluso en una comunidad en la que no estamos en el gobierno autónomo, pero que la gente sabe apreciar el trabajo que se realiza por parte de los socialistas en nuestra tierra y el trabajo que también se ha desempeñado por Juan Fernando López Aguilar en estos 5 años. El caudal de votos del Partido Socialista sí ha servido para frenar esa pujanza de la extrema derecha, que no es en España lo que es en muchos Estados miembros de la Unión Europea, y nos comprometemos a hacer ese trabajo en lo sucesivo. Aseguran que van a ser fieles a su palabra y defender los valores de la Unión Europea. Vox escala posiciones en Canarias, convirtiéndose en la tercera fuerza a nivel regional, pero también nacional. El líder del partido, Santiago Abascal, ha pedido nuevas elecciones en España tras el resultado. Vox entiende estas elecciones europeas como un plebiscito al gobierno de Sánchez. Piden nuevas elecciones. Queremos hoy pedirle una reflexión y que haga como han hecho en otros lugares, en Francia y en Bélgica, y que disuelva las Cortes Generales y que convoque de nuevo a los españoles a las urnas. Discuten la idea de los populares de no pactar con los extremos y ponen en el ojo de su agenda la soberanía de los países, eliminar la Agenda 2030 y el sector primario. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, muy feliz por Vox, por supuesto, por el trabajo que ha hecho todo el equipo. Ha habido una entrega absoluta y sobre todo también muy feliz. En Canarias, Vox se convierte en la tercera fuerza más votada con el 12% de las papeletas. Lo que íbamos diciendo en campaña, y hemos asistido a un paripé entre el PP y PSOE echándose los trastos a la cabeza cuando todos sabíamos, nosotros avisamos ya que era un paripé. La familia política de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo consigue ser la cuarta fuerza, algo por debajo de los liberales. Malos resultados para Sumar y su alianza con Nueva Canarias, que le ha dado solo 3 diputados en estas elecciones. Mientras en Madrid se reconocen preocupados, aquí en las islas Nueva Canarias prefiere verlo como un resultado positivo para las islas. Sumar ha obtenido 3 escaños en estos comicios europeos. Desde Madrid mostraban su preocupación y hablan de que se abre un proceso de reflexión en el partido. Debemos hacer una reflexión sobre nuestros resultados. No son los resultados que se hubieran gustado, no son los resultados por los que hemos trabajado. En el archipiélago, la alianza Sumar Nueva Canarias ha dejado a la formación nacionalista con menos votos que los que obtuvo en 2019 en las elecciones europeas. Eso sí, Nueva Canarias valora los resultados como positivos porque alega que el archipiélago estará presente en el Parlamento Europeo. Va a permitir a estos 3 diputados tener una voz propia en Europa, una voz que esté defendiendo los temas canarios que ya hemos planteado en esta campaña electoral. Que representan esta plataforma de las izquierdas territoriales y de la izquierda estatal y que van a ir allí con un programa para el conjunto del Estado, pero con un programa para Canarias. Sostienen que otro de sus objetivos en estas elecciones será frenar a la ultraderecha y que en España y Canarias el crecimiento es menor que en el resto de Europa. Y a la derecha de la derecha radical de Vox parece que aún quedaba espacio, que ha ocupado un candidato muy activo en redes, conocido como Alvise Pérez, que con su formación se acabó la fiesta, le ha arrebatado 3 escaños que irían destinados, en teoría, a la formación de Abascal. Alvise ha sabido mover su mensaje en redes sociales, llegando a los votantes más jóvenes. Nos tacharán de radicales, nos tacharán de ultras y de cosas horribles, pero vosotros sabéis tan bien como yo que somos. Somos gente positiva, somos patriotas, llenos de ilusión y fe en nuestras posibilidades como país, y vamos a superar las divisiones de esta nación con mano dura contra el crimen y la corrupción. Vamos a ver con más detenimiento los resultados en Canarias. Como les hemos dicho, el PSOE ha sido el partido más votado en las islas, pese al notable crecimiento del Partido Popular, que queda por escaso margen justo detrás. Menos de un punto porcentual les separan. Vox sigue al alza y se convierte en la tercera fuerza en número de votos, por delante de Coalición Canaria. Otros partidos votados en Canarias han sido ese de Se acabó la fiesta de Alvise, ojo, que tiene un caladero importante en las islas, el 6,31% de los votos. En porcentaje, solo en Andalucía se ha votado más Alvise que en Canarias. Sumar Canarias tiene el 4,1%, Podemos el 3,43% y Pacma el 1,12%.
Finalmente, Coalición Canaria se quedó fuera del Parlamento Europeo. Para los nacionalistas, la campaña de los grandes partidos polarizó el proceso y promovió la abstención. Con todo, la coalición CEUS, de la que forma parte, seguirá presente en Europa a través del escaño obtenido por su cabeza de lista del PNV. Coalición Canaria se queda fuera del Parlamento Europeo, pero resalta que ha sido la tercera fuerza en 6 de las islas y culpa a las principales formaciones de haber polarizado la campaña con un ruido que ha promovido la baja participación. Lamentar la baja participación. Creo que el gran ganador de estas elecciones, sobre todo aquí en Canarias, ha sido la abstención. Y creo que todas las fuerzas políticas hemos de analizar ese fenómeno, por qué en estas elecciones se produce una abstención tan elevada, siendo tan importante para Canarias la Unión Europea. Con todo, el candidato señala que a partir de este mismo lunes la línea será trabajar por los temas que interesan a Canarias, como la renovación del modelo de integración, que tenga en cuenta el incremento poblacional. Con nuestra representante, Ollane, a la que quiero felicitar también hoy por haber conseguido el escaño, de forma que vamos a seguir trabajando para que la voz de Canarias siga en Europa. Carlos Alonso concluyó subrayando que se encuentra contento en lo personal tras unas elecciones que calificó de difíciles y sin propuestas de los otros partidos. Hemos repasado los escaños que elegía España. Vamos a ver cómo quedó el Parlamento Europeo, donde el partido más votado ha sido el Popular Europeo, el centro-derecha, con 184 escaños más que en 2019. Le siguen los socialistas, tienen 139, han perdido respecto a las elecciones anteriores. Los liberales de Renew, donde estaba Ciudadanos o donde se incluye CEUS, sigue siendo el tercer partido, con 80 escaños. Un descenso de 22 escaños también importante. Estos tres grupos siguen teniendo la mayoría en la Cámara. La extrema derecha, del grupo de reformistas y conservadores europeos, donde está Vox, tiene 73 escaños, son 9 más. La extrema derecha antieuropea, todavía más a la derecha, por así decirlo, con la marca Identidad y Democracia, donde está el partido de Le Pen, es la quinta fuerza de Europa, con menos escaños que en 2019. Pero hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo incluye a la extrema derecha alemana, que ha tenido buenos resultados como grupo no inscrito, lo que iría en el apartado otros de este gráfico. La sexta fuerza, con más representaciones, los verdes, con 50 escaños, se deja 19 por el camino. El gráfico del partido más votado en cada país de la Unión Europea queda teñido de azul de los partidos del centro-derecha, aunque hay grandes diferencias entre estas formaciones. Destacamos en ese azul que hemos puesto rayado a Francia y Austria, para destacar que en esos países ha ganado la extrema derecha. En Italia ha ganado Meloni, que ya saben que últimamente parece más encaminada a pactar con von der Leyen que con los extremistas. En el sur de Europa los socialistas solo han ganado en Portugal. Destaca el azul claro de los Países Bajos y la República Checa, donde los más votados han sido los liberales, o Dinamarca, donde ganaron los verdes. Y los resultados de estas elecciones han provocado cierta indigestión en algunos países. Por ejemplo, en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron anuncia la disolución de la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas tras conocer los resultados, donde ha ganado la ultraderecha de Le Pen con el 31% de los votos. De esta J'ai manera, décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. De esta manera Macron se dirigió anoche a la nación anunciando el adelanto de las elecciones, 2 minutos de discurso con el que trata de alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria que perdió en los últimos comicios. Ya hay fecha para estas elecciones, ojo, elecciones legislativas. La primera vuelta será el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Algo parecido ocurre en Bélgica. El primer ministro se llama Alexander De Croo, ha dimitido tras los malos resultados electorales en su país, donde también había elecciones federales y regionales. El liberal anunció que hoy mismo dará un paso a un lado para evaluar los resultados, asegurando que volverán aún más fuertes. Bueno, y en Alemania los periódicos dan cuenta de la ruptura de la coalición del gobierno tras estos resultados, en los que se observa la caída estrepitosa del canciller socialdemócrata Olaf Scholz. Su partido queda como tercera fuerza política. Ojo, porque Alternativa para Alemania, la extrema derecha, se convierte en el segundo partido del país. Ni siquiera con la ampliación de la horquilla de edad para votar a partir de los 16 años han logrado en Alemania frenar el avance de ese partido.
Bueno, vamos a tratar de analizar estos resultados y a plantearnos algunas cuestiones en torno a la conformación de la Cámara Europea. Lo hacemos con Pablo Pérez Armenteros, es experto en comunicación europea, fue hasta 2019 responsable de comunicación digital de la propia Comisión Europea. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Gracias por... Hola, muy buenos días. Nada, gracias a vosotros. Es difícil, Pablo, un análisis global en unas votaciones que yo decía antes son 27 en realidad y en las que cada país vota con su realidad política propia. Pero grosso modo diría que Europa ha apostado por la estabilidad. Bueno, creo que hay dos lecturas diferentes y creo que a la vez bastante claras. Una es una lectura un poco más optimista, que podemos decir, que nos muestra que a nivel de la Unión Europea, pues sí, como dice, la gran coalición que históricamente ha asegurado esta estabilidad institucional, pues se mantiene como la opción mayoritaria de los europeos. Creo que a día de hoy son 362 los votos que aseguran una mayoría y el Grupo Popular Europeo, el Socialista y los liberales superan los 400 a día de hoy. La segunda lectura es una llamada de atención. Están sonando alarmas que creo que hay que escuchar. Las fuerzas extremistas están en alza, la derecha radical está ganando mucho peso, especialmente, como ya habéis comentado, en países como Francia y Alemania. Y esto debería abrir un periodo de reflexión importante a nivel político, a nivel diplomático, a nivel institucional e incluso mediático en la Unión Europea. Pero sí, evidentemente, las elecciones europeas hay lecturas globales, pero sobre todo lecturas nacionales que, como dices, han provocado un terremoto en algunos de los Estados miembros. Hombre, claro, hay países donde gana la extrema derecha, mirándolo hoy con detenimiento, incluso con un discurso antieuropeísta en algunos casos, pero en el conjunto de la Unión el avance no es tanto, quizá, ¿no? No es un avance relativo. La realidad es que si miramos cómo queda dibujado el nuevo Parlamento que sale de estas elecciones, se parece bastante al Parlamento del que salimos, al último Parlamento Europeo, a esta legislatura que abandonamos o que acaba de terminar. Pero también no podemos obviar el hecho de que hay cerca de 100 diputados, cerca de 100 eurodiputados, que ahora mismo no están afiliados a ningún grupo político. Hay creo que unos 60 que son no afiliados y hay otros 40, 50 que son una nueva camada de eurodiputados que llegan, entre los que se encuentran nuevas fuerzas que también en el caso de España han conseguido representación parlamentaria. Entonces creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Evidentemente la estabilidad es la gran apuesta mayoritaria de los europeos, pero hay una gran entrada de fuerzas nuevas que en un porcentaje amplio son de extrema derecha. Ha hablado usted de una gran coalición a nivel europeo. Llama la atención que, digamos que a nivel europeo de estas instituciones se pueda lograr una gran coalición en la que participe, por ejemplo, el centro-derecha y la socialdemocracia. Oiga, y esto en países como el nuestro es algo absolutamente inconcebible, ¿no? Sí, la verdad es que parece una utopía a nivel nacional a día de hoy, pero la realidad es que los grandes acuerdos históricos que han convertido la Unión Europea en un proyecto de todos, en un proyecto común, han sido precisamente gracias a estas grandes fuerzas políticas que históricamente han decidido empujar este proyecto hacia adelante. Mirando los datos a nivel europeo, son precisamente el Partido Popular Español y el Partido Socialista Español los que aportan prácticamente la mayoría de los eurodiputados. Creo que son los segundos. Creo que Alemania aporta más, la CDU alemana aporta más al Grupo Popular Europeo, pero aún así estas fuerzas en España son las que más aportan en el Parlamento Europeo, entonces a sus propios grupos políticos. Entonces es verdad que parece que la política a nivel europeo, incluso manejada por España, baja 2 puntos el nivel de tensión. También la abstención, quizá, si fuese un partido, sería la gran ganadora, pero también aquí hay que mirar en términos relativos. Ha subido respecto a las anteriores elecciones, cuando coincidieron en nuestro país pues con las municipales y con las regionales, pero ha bajado la abstención respecto a 2015, por ejemplo. O sea, al final, ¿cree usted que hay falta de interés o quizá ignorancia por parte de los electores sobre lo que representa Europa y esto es el motivo de la abstención?
Bueno, yo ignorancia no diría que ignorancia, pero sí que es verdad que le dan los ciudadanos una importancia en España, una importancia relativa todavía a la Unión Europea, que la vemos demasiado lejana. Todavía hablamos de ella casi en tercera persona cuando somos parte muy activa y ya no parte nueva o los recién llegados o los últimos en llegar a esta fiesta europea. Pero sí que es verdad que en España fundamentalmente la participación sube cuando se comparte con otro tipo de elecciones, ya sean regionales, municipales, locales o incluso nacionales. A nivel global, y han dado los datos esta misma mañana el Parlamento Europeo, parece que la participación ha subido un poco con respecto a la que se obtuvo en 2019. Entonces, una vez más, a nivel global parece que los datos mejoran un poco. A nivel de participación nacional, es verdad que podría ser mucho más. Hombre, yo igual no es ignorancia, lo decía antes, pero un poco de confusión sí. Hay un poco de lío con las marcas por parte de Europa, ¿no? Porque ¿quién sabe realmente diferenciar entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité de las Regiones? El Consejo Europeo, que creo que es otra cosa, ¿no? Efectivamente. Parece ser que se nos ha olvidado un poco los que comunicamos Europa o los que comunicamos desde Bruselas o desde las instituciones, se nos ha olvidado un poco estos postulados que hablaba Jean Monnet, que decía que los informes eran muy importantes, pero que lo importante es que los ciudadanos comprendan lo que estás haciendo. Entonces yo creo que esto se debería dirigir más a mostrar lo que se hace que a decir lo que estás haciendo y sobre todo a intentar focalizar la información desde el punto de vista de cómo afecta al día a día de los europeos, de los canarios, de los españoles en general la actividad de las diferentes instituciones, pero es verdad y es una realidad que el entorno institucional es complejo y es difícil de comprender incluso para los que forman parte de ese complejo institucional, pero creo que esto es tarea tanto de los medios de comunicación como de las propias instituciones de empujar y apretar un poquito más a nivel de comunicación para no solo explicar, sino hacer partícipe a la gente de esas explicaciones, y no solo cada 5 años cuando haya elecciones. Hay después partidos que llaman la atención, además en elecciones europeas que siempre han servido para formaciones, digamos, aventureras. Los que tenemos una edad recordamos a Jesús Gil en su momento, a Ruiz Mateos, que consiguieron un escaño. Hoy, a lo mejor, esa posición la culpa Albize Pérez, que quizá debido a una motivación similar es una especie de castigo a las marcas tradicionales. ¿Lo cree usted así o cree que hay algo, una marea de fondo más potente? Hombre, yo creo que evidentemente las elecciones europeas se han utilizado históricamente además como voto de castigo y hay un desgaste de los partidos tradicionales que, bueno, provocaron en su momento la irrupción de otros partidos. La realidad es que el bipartidismo sigue siendo la opción mayoritaria de los españoles. Creo que son 2 de cada 3 españoles han optado por uno de los 2 grandes partidos tradicionales. Luego tenemos otras fuerzas que evidentemente han irrumpido con potencia, como es el caso de la formación de Albize Pérez. Creo que, como he dicho al principio, bueno, pues son signos de alarma que hay que entender. Se han apoyado mucho nuevos medios, han cambiado mucho las formas de producción de información, mucho las formas de consumo de información, y creo que hay un segmento de la población, tanto en la edad adulta como en la edad más joven, que se siente abandonada y poco representada, y creo que de ahí están encontrando un filón pues determinadas fuerzas que encuentran en las elecciones europeas desde luego un punto de entrada que luego ya veremos si esto se traduce en un trampolín para una mayor representación también a nivel nacional, o si simplemente se quedan aquí como en otros casos que hemos visto en el pasado, como ya has comentado. Pablo Pérez Armenteros, muchas gracias por habernos prestado este tiempo de análisis. Buenos días. Un placer, buenos días, gracias. Bueno, este lunes, en nuestro país, máxima incertidumbre en la constitución del Parlament de Cataluña, por el pulso que mantienen Junts, Esquerra Republicana y el Partido Socialista en esa comunidad autónoma. La sesión arrancará en apenas un par de horas y no se sabe qué es lo que va a ocurrir tras los resultados de las pasadas elecciones,
con un parlamento muy fragmentado, en el cual pues, se dará una pista a la hora de elegir la mesa de la Cámara. Los pactos de última hora, los giros sorpresa pueden determinar el control de la Cámara. Lo que pueda pasar depende de dos partidos también, del Partido Popular y de los Comunes. Y otra cita de alcance: este lunes comparecen en la comisión parlamentaria que investiga el caso Koldo en el Congreso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y su director de gabinete, Antonio Olivera. Sendas sesiones que van a estar dedicadas a analizar la gestión de los contratos de material sanitario por parte del gobierno canario durante la pandemia, cuando Torres presidía esta comunidad. Olivera está citado a las 2 de la tarde, Torres a las 5. Por cierto, que hoy la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha enviado un mensaje al presidente Pedro Sánchez. En un acuerdo por unanimidad, el Consejo ha emitido una declaración en la que pide contención al presidente del Gobierno tras su última carta sobre la citación como investigada a su esposa, Begoña Gómez. La Comisión reivindica que las resoluciones judiciales merecen el máximo respeto de todos, incluido el presidente, y de manera especial por quienes están al frente de las instituciones. Volvemos fuera de España. En la India, un debilitado primer ministro, Narendra Modi, ha celebrado la primera reunión con su gabinete, renueva su poder por tercer mandato consecutivo, pero esta vez perdiendo la mayoría. Modi realizó el juramento anoche en su cargo. Por primera vez en 10 años, el líder nacionalista tendrá que gobernar en coalición. Lo hará con la Alianza Democrática Nacional. Y en la República Democrática del Congo, el ejército recorre las aldeas para evitar nuevas masacres. 41 personas han muerto en los últimos altercados, ya suman 72. Miembros de las Fuerzas Armadas urgen a los ciudadanos para que no salgan de sus casas ante la oleada de violencia. Detrás de los últimos asesinatos se encuentran las Fuerzas Democráticas Aliadas. Así se autodenomina un grupo armado que ha jurado lealtad al Estado Islámico. Y en Rusia, el Ministerio de Defensa notifica el derribo de 7 drones de ala fija ucranianos en las regiones rusas fronterizas con Ucrania. Estos ataques forman parte de la ofensiva rusa de las últimas horas. Según las fuentes oficiales, las tropas rusas continúan avanzando en el norte y están debilitando las líneas de defensa ucranianas. En Oriente Próximo, Hamás ha anunciado la muerte de 3 rehenes israelíes, entre ellos uno de nacionalidad norteamericana, durante la operación de rescate en Nuseirat este fin de semana. El grupo no ha identificado a los muertos, no ha proporcionado ningún detalle sobre sus identidades. En las últimas horas, el ejército israelí ha difundido imágenes de la operación, en la que los soldados hebreos lograron rescatar con éxito a 4 de los secuestrados que estaban retenidos en la Franja de Gaza. Pero al primer ministro israelí se le abre una nueva crisis interna. Benny Gantz renuncia al gabinete de guerra y pide convocar elecciones. Su dimisión deja al Ejecutivo en manos de los radicales. Benny Gantz ha cumplido con su amenaza, dimite porque el gobierno no ha trazado un plan de posguerra para Gaza. Netanyahu impide a Israel avanzar, dice, hacia una verdadera victoria. Su salida deja al Ejecutivo en manos de los radicales y pide convocar elecciones. El primer ministro no se lo plantea y responde a su ex socio. No es el momento de dimitir, sino de unir fuerzas. Los muertos en la franja superan los 37.000 y Estados Unidos avisa. El gobierno israelí debe cambiar su forma de actuar en la franja. Declaraciones que llegan tras la muerte de 274 gazatíes en una operación hebrea para rescatar a 4 rehenes. Mandamos un mensaje a la comunidad internacional, no queremos ayuda, queremos que paren la guerra, dice este superviviente de la tragedia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inicia este lunes una gira por Oriente Próximo para dar un impulso a las negociaciones para un alto el fuego, mientras el ala más radical del gobierno hebreo apoya un enfrentamiento con Hezbollah, la milicia proiraní con gran potencial militar y que podría empeorar aún más la situación en Oriente Próximo.
Continúa la llegada de pateras a Canarias, en este caso a la isla del Hierro, desde donde nos llega esta imagen en directo. Allí ha sido rescatada una embarcación con 145 personas a bordo, entre ellas una mujer embarazada y 4 niños. Enseguida todos los detalles. Solo en los últimos 4 días han llegado más migrantes que durante todo el pasado mes de mayo. Cerca de 700 personas, que en su mayoría han llegado a Lanzarote y Fuerteventura, pero siguen llevando embarcaciones. Hoy mismo Salvamento Marítimo ha rescatado a 145 personas que viajaban en un cayuco y que han sido trasladadas hasta el Hierro. Nos lo cuenta Aridian Marichal. Aridian, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, ese rescate de 145 personas, entre ellas 9 mujeres y también 4 niños, incluyendo a bebés. Sobre las 10:15 de la mañana llegaba ese rescate hasta el puerto de La Restinga con la Salvamar Adara, que es la que tiene base en este puerto. Aquí les vamos a mostrar esa embarcación que ha sido rescatada, ya se encuentra en este lugar del muelle de La Restinga, que es donde comenzarán los trabajos de descontaminación y también de desmantelamiento de la embarcación. En otro punto del puerto de La Restinga, pues continúa ese dispositivo humanitario, sanitario y también de la Policía Nacional en las carpas que están dispuestas para poder atender y valorar el estado en el que se encuentran las personas rescatadas. En estos momentos sí sabemos que una persona ha sido derivada al hospital de la isla del Hierro, en concreto una mujer embarazada que continuará esa atención en el centro hospitalario de la isla. Con este nuevo rescate en la isla del Meridiano ya estamos sobre las 9.000 personas auxiliadas hasta el momento en estos 6 primeros meses del año en la isla del Hierro. Gracias, Aridian. Hablamos de los datos de ocupación que se hicieron públicos la semana pasada. Nunca en España había trabajado tanta gente, 783.000 nuevos ocupados en 2023. Pero ese dato se complementa con otro. Un 32% de las personas que carecían de los recursos para cubrir las necesidades básicas tenían un puesto de trabajo. Es decir, no hemos logrado bajar la tasa de pobreza, pese a que muchas de estas personas tienen un empleo. Hablamos de esos datos con Raúl Flores Martos, es coordinador de estudios de Cáritas Española. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Raúl, la paradoja siempre se ha pensado, o siempre ha sido así, tú nos lo aclararás, quien obtenía un trabajo pues salía un poco de esa bolsa de necesidad o de pobreza, pero ahora de repente ustedes se están encontrando con gente dentro de ese nivel de pobreza y con trabajo. ¿Cómo es esto posible? Efectivamente, la situación ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años. Si hace 20 años lo que cambiaba tus condiciones de vida era tener o no tener un trabajo, a día de hoy, en el año 2024, lo que cambia las condiciones de vida es tener un buen trabajo o no tener un buen trabajo. A día de hoy, en Canarias, 1 millón de personas aproximadamente tienen trabajo. Pues de ese millón aproximado de personas ocupadas en Canarias, entre 120.000 y 150.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Es decir, los ingresos que tienen no les permiten unas condiciones de vida adecuadas. Esta situación ocurre fundamentalmente por 3 cuestiones. Porque un sueldo de unos 1.200 euros, que son sueldos que se dan muchas veces, no alcanza para vivir 4 personas, 2 adultos y 2 niños. En otras ocasiones, porque las jornadas son parciales y las personas no pueden acceder a jornadas completas. Y en otras ocasiones, porque el año tiene 12 meses, hay que pagar 12 meses de alquiler y comer durante 12 meses, pero solo se consigue trabajar esos 6 o 7 meses por las temporadas, por el tipo de trabajo que se accede. Claro, ¿y cuál es la solución? Porque muchos lo que están optando es por el pluriempleo, ¿verdad? Claro, cuando hay
capacidad de pluriemplearse, es una solución, aunque sea una mala solución, porque supone una sobrecarga de las personas, es una forma de llegar a esos ingresos que se necesitan. Pero la solución, desde nuestro punto de vista, tiene que venir por otros vías, por un replanteamiento de las situaciones que tenemos respecto al empleo y también por ver cómo damos continuidad a los ingresos. Y me explico. Si en una determinada zona de Canarias el sector turismo es capaz de dar empleo durante 6 o 7 meses, esto hay que aprovecharlo. Si luego no encontramos otro sector económico que pueda complementar los meses restantes, tenemos que seguir apoyando a esas familias con prestaciones por desempleo que les permitan vivir el resto del año. A día de hoy tenemos un problema muy serio con la vivienda. No solamente hay que pensar en lo que las familias ingresan, sino en lo que las familias gastan. Y a día de hoy la vivienda se ha convertido en un pozo sin fondo al que las familias van echando gran parte de su presupuesto económico. Por lo tanto, las soluciones no solo tienen que venir por replantear o rediseñar los empleos, sino también por ver qué acciones podemos tomar para que las familias no tengan que vaciar su monedero para pagar la vivienda cada mes. Claro, Raúl, lo que ocurre es que muchas veces el lugar donde trabajan estas personas es donde más escasez de vivienda hay, con lo cual el precio de estas viviendas se dispara, pero no se pueden alejar tampoco mucho más de ahí. Claro, y tampoco podemos pensar que el propio sistema va a resolver esos problemas de la vivienda. En un territorio como el de Canarias, donde el turismo es un sector económico que genera riqueza y que es positivo para el desarrollo, también ese turismo es un sector que puede generar dificultades en las condiciones de vida de las personas que precisamente se emplean para ello. Por tanto, teniendo en cuenta el valor, la riqueza que ese sector económico supone, hay que ver cómo hacerlo encajar de forma que se respeten los derechos de las personas también a tener una vivienda, como bien decías, no demasiado alejada de su centro de trabajo. Es necesario que desde lo público, desde las administraciones, desde los que gobiernan y los que hacen oposición, se lleguen a acuerdos para buscar planes estables que generen esas soluciones, esas vías de solución a problemas tan acuciantes como el de la vivienda. Ante la que nos encontramos, más gente trabajando que nunca, pero los índices de pobreza, pese a esos contratos de trabajo, no terminan de reducirse. Muchas gracias por habernos atendido, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue la situación, por ejemplo, en Austria, donde las fuertes lluvias que cayeron este fin de semana han causado graves inundaciones y graves daños en todo el país, particularmente en Estiria, el segundo estado más grande. Ayer mismo eran visibles los efectos en la ciudad de Deutsch-Astrid por un río desbordado y carreteras arrasadas. En muchos puntos los votantes no pudieron llegar a colegios electorales porque estos habían quedado inaccesibles o simplemente destruidos. Y lo peor es que el Instituto Meteorológico Austriaco pronostica más lluvias para hoy lunes y también para mañana. Más problemas, esta vez en Wyoming, Estados Unidos. Fíjense ese deslizamiento de tierras que ha provocado el colapso de esa carretera. El jueves se formó una grieta significativa en ambos carriles. La grieta fue reparada temporalmente, se reanudó el tráfico, pero horas después pues, se derrumbó completamente. La cosa fue a más, finalmente la carretera ha quedado en ese estado, aparentemente sin víctimas. Mucho más al sur, en Chile, estas imágenes de dron nos muestran un complejo de apartamentos de lujo al borde del colapso ayer, también por culpa de un deslizamiento de tierra. El edificio, que alberga unos 60 residentes, fue evacuado. Afortunadamente no hay víctimas ni heridos. El incidente, eso sí, dejó un socavón de 30 metros de profundidad. Las catástrofes naturales no se quedan ahí. En Brasil el problema lo tienen ahora con los incendios. Las llamas han seguido asolando el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo, en el centro oeste del país, mientras siguen avanzando poco a poco hacia la vecina Bolivia. El incendio comenzó a principios de junio y se ha multiplicado casi por 10 en lo que llevamos de mes. Y en Tailandia los pescadores locales se han dado cuenta de un hecho preocupante. Los arrecifes de coral se están blanqueando cada día más. Según datos de la Administración Nacional, la temperatura del mar en el Golfo de Tailandia está aumentando, lo que provoca ese blanqueamiento del coral y amenazando a la fauna marina.
Somai tiene 54 años y es uno de los 200 pescadores locales de la playa Chao Lao, al sureste de Bangkok. Es la tercera generación de su familia y espera continuar con el legado, aunque parece un objetivo cada vez más complicado. Este año ha sido todo muy rápido. Nunca antes habían estado los corales tan blancos, afirma Somai. La provincia de Yantaburri es un importante productor del sector que exporta a mercados de Bangkok y países vecinos como Vietnam y China, hecho que se podría ver afectado por la pérdida de vida marina. Este pescador cuenta que antes se pescaba con más facilidad. También afirma que si todos los corales murieran, las criaturas que viven en esas áreas poco profundas se verían obligadas a migrar. El blanqueamiento se debe a que los corales expulsan a las algas que viven en sus tejidos y les aportan color. Los expertos creen que puede estar motivado por el calor, ya que según los últimos datos la temperatura del mar en el este del Golfo de Tailandia roza los 33 grados. Cuando entré al agua sentí que estaba muy tibia, afirma Lalita, bióloga marina. Añade que entre el 20 y el 30% de los corales ya está en proceso de decoloración y que el 5% ha muerto. Solo este mes las autoridades tailandesas han cerrado 12 parques marinos y esperan cerrar más para frenar la presencia humana y la basura en los arrecifes de coral. Si no se toman medidas, afirman los expertos, el 90% de los corales vivos podrían disminuir para 2050. Bueno, afrontamos esta semana prácticamente el camino a la mitad del mes de junio. Emilia, ¿qué nos espera por delante estos días? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues sí, casi vamos cumpliendo ya con esta mitad de junio. El día 20 entrará el verano y de momento aquí en el archipiélago nosotros seguimos con una eterna primavera porque esta semana también viene precisamente con esas condiciones. Vamos con la imagen de satélite. En primer lugar hemos tenido nubosidad de tipo alto, sobre todo durante la madrugada, recorriendo de oeste a este todo el archipiélago. Nubes altas que pasan pero sin mayores consecuencias. Dejan el cielo más blanco que azul, aunque es verdad que ha sido durante la madrugada. Algún resto quedaba a primera hora de la mañana. Vamos a ver la imagen de satélite en el canal visible porque ahí se aprecian esas hileras de nubes todavía en forma de rayas que vemos en la imagen y también nubosidad de tipo bajo. Nubosidad de tipo bajo que se acumula sobre todo en el norte de las islas y que va creciendo también en puntos del interior, por ejemplo, de la isla de La Palma, en el norte de El Hierro, interior de La Gomera, en el sur, este y oeste de la isla de Tenerife y también en puntos del interior de la isla de Gran Canaria. Buena parte de Fuerteventura tiene nubosidad hoy, en la mitad norte sobre todo, y Lanzarote prácticamente entera. Nubes bajas en torno a los 1.600 metros que pueden dejar esta tarde alguna precipitación. ¿Dónde? Pues en la vertiente este de la isla de Tenerife o en la de La Palma, en principio, porque son nubes de evolución que al final del día acaban dejando alguna que otra precipitación débil y ocasional. Durante las próximas horas que vamos a tener, bueno, llevamos días sin tener los alisios como Dios manda, pues vamos a tener los alisios como Dios manda a partir de mañana porque el anticiclón va a ir ganando terreno y se va a ir colocando precisamente donde toca, en el archipiélago de las Azores, y ahí nos va a enviar viento del norte-nordeste que poco a poco se va a ir afianzando en las islas y que va a hacer que sople con intensidad en ciertas ocasiones, sobre todo a última hora de la tarde. Las temperaturas, si se fijan, prácticamente no se mueven para los próximos días, hasta el miércoles por lo menos no van a sufrir grandes cambios. En las medianías podrían mantenerse y en la costa podrían bajar como mucho algún grado. Respecto al viento del que hablábamos, bueno, vamos a tener rachas intensas a partir de mañana, sobre todo por la tarde, porque hoy las rachas no son demasiado significativas, durante la madrugada tampoco, pero fíjense como a partir de mañana, a partir del mediodía, esas rachas empiezan a acelerarse en los extremos noroeste y sureste de las islas con mayor relieve y en puntos del interior, por ejemplo, de Fuerteventura y Lanzarote, y también de cara al miércoles, que será cuando los alisios se noten y se instalen un poquito más en el archipiélago. Y esos alisios que tienen recorrido marítimo y que aportan humedad, pues que van a traer pues alguna que otra precipitación durante las próximas horas. Lo vemos en el modelo de previsión de lluvia. Si bien esta tarde crecen esas precipitaciones en el interior de La Palma y en el interior de Tenerife por esas nubes de ebullición, a partir de mañana por la tarde, fíjense cómo también se marcan las zonas del norte de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria, incluso del noroeste de la isla de Lanzarote. Eso es por toda la humedad que va a ir llegando y toda esa nubosidad de tipo bajo que va a ir llegando traída por esos vientos alisios. Así pues, la previsión para mañana martes estará marcada nuevamente por intervalos nubosos de tipo bajo, más frecuentes en la cara norte de las islas, también pasando en zonas del sur, menos frecuentes en el sur de Gran Canaria o también en el sur de Fuerteventura a partir del mediodía. Por la mañana veremos bastantes nubes, pero a partir del mediodía esas nubes tienden a disiparse, con temperaturas un poquito más bajitas
que las que tuvimos ayer y que las que vamos a tener hoy. En teoría van a variar entre los 24 y los 25 grados en las capitales de provincia, con un viento que va a soplar del nordeste moderado y que, como acabamos de decir, se va a intensificar a última hora del día. La situación marítima también se complica ligeramente. ¿Dónde? Pues en las costas del norte, donde predominará la fuerte marejada y las olas podrían superar el metro de altura. Mucho mejor estará el mar en el sur, donde predominará la marejadilla. Así que de momento nosotros en esta semana, por lo menos la primera mitad de la semana, Roberto, lo que vamos a tener es un tiempo primaveral, que ya veremos si se extiende hasta la llegada del verano, pero todo pinta que sí, ¿eh? Bueno, nos queda todavía 2 semanas de primavera por delante, ¿no? Hasta el 21, ¿verdad? Hasta el 20. Hasta el 20, bueno, pues todavía nos queda primavera, hombre, hay que aprovecharla. Gracias, Emilia. Nos estamos escapando de las olas de calor, ¿eh? Eso está bien. Y que siga así. Bueno, Hong Kong celebra el festival anual del barco del dragón. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, pues imagínense, bueno, no lo imaginen, véanlo. Cientos de remeros chapoteando en el agua en el puerto de Aberdeen, donde se han desarrollado 29 regatas como esta. Hay que ver que los orígenes del festival se remontan a un suceso trágico, el suicidio del poeta y aristócrata chino Gu Yan, quien decidió acabar con su vida ahogándose en un río. Ya ven que esa tragedia ha dado paso a una fiesta multitudinaria, paradojas de la vida. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.